Pues eso es. Y como digo, vamos a estar viendo hoy la última parte del capítulo 11 del libro de Romanos. Pero antes quiero hablaros de geopolítica, ¿por qué no? Pues sabéis que hasta hace nada el gran gigante, el gran imperio en el mundo eran los Estados Unidos, ¿no? Como dice un tío allí en Venezuela, el imperio, ¿no? Pues parece que esto está cambiando un poco, ¿eh? No sé si os dais cuenta, pero hay alguien que viene apretando fuerte y adelantando incluso por el exterior a Estados Unidos. Y se llama China. Pero bien, o sea, no es una cosa que esté pasando así a cámara lenta, despacio, no. Hay cosas en las que ya está bastante por delante de Estados Unidos. Y pues pensando un poco en algunas de las razones, ¿vale? No todas, pero algunas de las razones. La verdad es que en nuestra sociedad occidental, que nosotros llamamos democrática, aunque a veces no es tanto, pero bueno, así lo llamamos, tenemos una enfermedad que yo creo que se puede también, podemos extrapolarla, podemos adaptarla, podemos entenderla como es algo que nosotros sufrimos personalmente también. Y se llama el cortoplacismo. ¿Verdad? Como, bueno, y paraos simplemente a pensar en el momento en el que está el gobierno de España ahora mismo, ¿vale? No voy a meterme mucho en esas Honduras ahora mismo, pero para el gobierno ahora mismo, pensar en algo que sea el mes que viene ya es una locura de lejos. O sea, ¿dónde vas tú a pensar el mes que viene? Espérate a que llegue mañana, dentro de 10 minutos, porque es que la cosa está estallando por todas partes, ¿no? Y si nos paramos a pensar, claro, los políticos tienen que estar pensando en que si vienen las elecciones municipales y luego las elecciones nacionales, entonces, ¿de qué manera yo puedo, pues, dar dinero de aquí, reducir esto y no sé qué, para poder obtener 3 escaños más mañana por la tarde y luego no sé qué? ¿Quién tiene tiempo para pensar lo que va a pasar de aquí a 20, 30 años? Nadie. Ahora mismo, por ejemplo, simplemente por poner un ejemplo, en general en Occidente, en España es mucho más acusado casi que en cualquier otro sitio, pero estamos padeciendo un problema demográfico, ¿sabéis lo que significa esto? Que no nacen niños, que es sencillamente un suicidio. España se está suicidando en directo, lo estamos viendo. Cómo España se está suicidando y España va a desaparecer. Esto es así, no me lo estoy yo inventando. Son los números, es sociología, es matemática pura. No hay argumentos, no hay política en este sentido. Nos estamos suicidando. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a pensar en unos niños que hasta dentro de 18 años no van a votar a nadie? Hombre, por favor, ¿qué me estás contando? Pues claro que no, yo tengo que mirar a ver de qué manera puedo conseguir para hoy, a media mañana, 20.000 votos más. No para dentro de 18 años. Sin embargo, vemos como regímenes menos democráticos, o nada democráticos, ¿vale? No sé, bueno, ya depende de lo que cada uno considere, pueden, como no están pensando en lo que va a pasar mañana por la tarde, pueden mirar a ver planes para dentro de 20 años. Y es que ahora mismo se están desarrollando, están culminando planes que empezaron hace 20 años. Y los han llevado a cabo. Y no han tenido que pensar en quién gana las elecciones mañana, sino que hay un plan y los llevo a cabo. Esto es lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida. Y esto yo creo que es una de las razones por las que no entendemos los planes de Dios. Dios no es uno que está reaccionando en cada momento a lo que está pasando. Dios es el gran planeador, Él es el gran estratega, Él es el que sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir, Él es el que mueve las piezas para que todo suceda como Él quiere y todo llegue al punto en el que Él quiera. Y Él tiene un plan. Y Él tiene un plan que Pablo nos está hablando, Pablo lo llama, más que plan, Él lo llama un misterio. Es un poco misterioso. Vamos a ver hoy este gran misterio. Pablo habla de varios misterios, pero el que vamos a estar viendo hoy aquí en el final del capítulo 11 de Romanos. Un misterio que a Pablo lo deja sin palabras y que pues a mí por lo menos también me ha dejado sin palabras. Así que vamos, si os parece, al capítulo 11, versículo 25 del libro de Romanos y vamos a terminar este capítulo y vamos a ver qué es este misterio del que nos habla Pablo. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito:
El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Así también, ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que él le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu sabiduría, gracias por tu inescrutable plan, gracias por tu misterio, gracias porque tú eres soberano y aunque sea un poco, tú nos has mostrado, nos has revelado acerca de lo que tú tienes preparado. Y pues ayúdanos en esta mañana a poder comprender un poquito más pues que no sea sencillamente un ejercicio académico de sentirnos más sabios que nadie. Precisamente eso es lo contrario a lo que Pablo quiere. Déjanos sin palabras en esta mañana, Señor. Ayúdanos a caer rendidos en adoración delante del gran Rey, del gran Dios, del gran estratega, del gran Señor que lo tiene todo preparado y controlado. Te lo pido en su glorioso nombre. Amén. Pues, tengo aquí esto. Vamos a ver hoy 3 verdades fundamentales que pueden moldear nuestro pensamiento y sobre todo que pueden llevarnos, que pueden dejarnos sin palabras. Y vamos a comenzar por este misterio. Pablo lo dice claramente, ¿vale? ¿Qué es un misterio? Aquí tenemos un poco el misterio. ¿Qué es un misterio según el Nuevo Testamento? Según lo vemos en Pablo. No es sencillamente una cosa que va a salir en cuarto milenio y lo vas a ver en la televisión y que, es una cosa misteriosa que nadie puede conocer. Es una cosa... No. Un misterio no es que sea una cosa que no puedes conocer. De hecho, es una cosa que puedes conocerla. Pero la clave está en que no puedes conocerla por ti mismo, tú no puedes investigar y llegar a esa conclusión. Es algo que solamente puede llegar a ser conocida por revelación divina. Eso es en el Nuevo Testamento lo que significa la palabra misterio, mysterion en el griego. Este misterio, Pablo lo revela. Dios por medio de Pablo, ¿verdad? Este misterio, 2 puntos, versículo 25. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y así todo Israel será salvo. Este es el misterio que revela Pablo. Y hay algunas cosas de este misterio que ya se conocían del Antiguo Testamento, de las que ya Pablo ha ido hablando en los textos anteriores, que ya hemos ido mencionando, pero vamos a desgranar un poco para que entendamos exactamente qué es lo que está diciendo Pablo, esta afirmación de este misterio en el versículo 25, ¿vale? Número 1, primera parte de este misterio. A Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, ¿vale? ¿Qué significa que le ha acontecido un endurecimiento parcial? Pues que es verdad que la nación, como nación, ha sido endurecida. Como nación está bajo el castigo de Dios por lo que llamaba Pablo anteriormente esta transgresión, versículo 11, ¿verdad? Su transgresión. Pero este endurecimiento es parcial en 2 sentidos. Número 1, es parcial en cuanto a su alcance. No todos los judíos han sido endurecidos. Pablo ha estado hablando hasta hace poco, al principio del capítulo 11, del remanente, ¿verdad? Hay algunos judíos que ya desde el principio, los primeros integrantes de la iglesia eran judíos, ¿verdad? Eran parte de Israel.
Pablo, él mismo se pone como ejemplo. Israel no ha sido rechazado. ¿Por qué? Porque aquí estoy yo. Un ejemplo de Benjamín, fariseo, perseguidor de la iglesia. Y aún así, no he sido rechazado. He sido escogido. Hay un remanente. Y hoy en día sigue habiendo remanente. Y hay judíos, lo que normalmente llamamos judíos mesiánicos, ¿verdad? Hay judíos que no dejan de ser judíos, no han dejado de formar parte de Israel. Y cuando digo Israel, cuidado, no hablo de la nación política de Israel, ¿vale? Estoy hablando de la descendencia escogida por Dios. De Israel, de los descendientes de Abraham. Pues hoy en día hay judíos que siguen incluso pues la cultura y la religión judía y creen en el Mesías de los judíos, ¿verdad? Y adoran y aceptan a Yeshua como el Mesías de los judíos, ¿vale? Pero también el endurecimiento es parcial en cuanto al alcance en cuanto al tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Pues más adelante veremos que este endurecimiento es parcial, tiene fecha de caducidad. Llegará un momento en el que este endurecimiento de Israel se terminará. ¿Por qué ha acontecido este endurecimiento parcial? No solamente tiene un en parte, sino que tiene un hasta qué. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué qué? Pues hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. Dice ahí, ¿verdad? Esto quiere decir que todos los gentiles, es decir, no judíos, ¿van a llegar a ser parte de la iglesia? ¿Van a confiar en Cristo como su Salvador? Pues a las pruebas me remito. No, claro que no. Pero de la misma manera que Israel no es sencillamente el que es descendiente de Abraham, de los que aquí habla como gentiles, los que entran en la plenitud de los gentiles, no es sencillamente los que no son descendencia de Abraham. Son aquellos de entre los gentiles que Dios ha escogido, que han puesto su confianza en Cristo, que son salvos, redimidos por la sangre de Cristo. Dios sabe exactamente, no solamente es que lo sepa de oídas, como que alguien se lo ha chivado, es que Él ha escogido a cada uno de los seres humanos que van a confiar en Él como su Salvador. Él es soberano, completamente soberano. Y Él sabe, y tiene el número, y quedan ahora mismo, yo que sé cuánto, no voy a decir un número, pero cuando se haya confiado en Cristo, el último de ellos, en ese momento habrá entrado la plenitud de los gentiles, ¿vale? No todos los que podrían haber entrado, pero sí todos los que van a entrar, ¿vale? Este endurecimiento tiene una fecha de caducidad. Y entonces, ¿qué pasará cuando este endurecimiento termine? Pues entonces, dice Pablo, todo Israel será salvo. Cuando dice aquí Pablo que todo Israel será salvo, significa que todos los israelitas étnicos, biológicos, de cultura, que hayan vivido a lo largo de toda la historia, ¿van a ser salvos por el hecho de ser israelitas? Por supuesto que no. Pero cuando termine este endurecimiento, la nación masivamente llegará a confiar en Jesús, el Mesías, como su Mesías personal. Confiarán en su obra de salvación. Lo que quiero decir es que no hay dos tipos de salvación, uno para gentiles y otro para judíos. Cualquier persona que en algún momento de la historia vaya a ser salvo, todos son por la fe en la obra de Jesucristo. Todos es porque se confiesan como necesitados de un Redentor y que saben que este Redentor es el que cumple las promesas de Dios, y este Redentor es Jesús, el hijo de José, de Nazaret, de Galilea. Entonces, cuando esto ocurra, habrá una salvación masiva de todo el pueblo judío. Y aquí hay una cosa que ya lo he comentado algunas veces en otros momentos, pero quiero llamar la atención, porque este texto yo creo que es de los más claros en toda la Biblia, ¿vale? Fíjate que Pablo está diciendo, constantemente ha estado hablando durante estos 3 capítulos, desde el capítulo 9, ha estado hablando de Israel. Y cuando habla de Israel, está claro que estaba hablando de Israel, descendientes de Abraham. No todos, pero sí descendientes de Abraham. Aquí está muy claro, porque de hecho Pablo está contraponiendo los Israel
que tiene un endurecimiento parcial con los gentiles. Es algo diferente, ¿vale? Todos entran a formar al pueblo de Dios, pero cuando está hablando de Israel, no está hablando de gentiles. ¿Entendéis? Está hablando de judíos. ¿Lo veis? Por lo tanto, a lo que quiero llegar es que aquí en este texto es de los más claros, en los que podemos ver que Israel no es la iglesia. Las promesas del Antiguo Testamento no se han reidentificado de una manera diferente para que lleguen a ser cumplidas en alguien que no es Israel. La iglesia no reemplaza a Israel, lo estábamos diciendo el otro día, no es la teología del reemplazo, es la teología del injerto. Hemos sido injertados en el pueblo de Dios. Esto no significa que nosotros ahora hemos usurpado el papel que tenía Israel. No. Y Pablo lo deja muy claro, y precisamente la razón por la que dice esto Pablo, fíjate al principio del versículo 25, es para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Cuidado con creer que nosotros somos más que Israel. Que nosotros hemos reemplazado, hemos quitado de ahí a los judíos para nosotros ponernos los primeros. Porque no es así. No es así. Y Pablo lo justifica con textos. El libertador vendrá de Sión. Apartará la impiedad de Jacob. Y este es el pacto. Este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Está hablando del nuevo pacto. Y lo vemos tanto en Jeremías, cuando habla del nuevo pacto, como en Ezequiel. El nuevo pacto es un pacto que Dios hace con la casa de Israel y con la casa de Judá. El hecho de que nosotros hayamos sido incorporados al nuevo pacto y podamos recibir salvación que no merecemos, no es porque hayamos quitado de ahí a Israel para ponernos nosotros, sino porque Dios está cumpliendo un plan aún más maravilloso que esto. Nosotros somos muy cortoplacistas, pero Dios, Él tiene un plan a largo plazo, un plan perfecto. Y esto debería llevarnos a la humildad. Esto debería llevarnos a entender que nosotros, como decía Pablo justo en el texto anterior, que éramos un árbol silvestre, que no tenemos, pues lo dice Pablo en el libro de Efesios, sin esperanza, sin Dios en este mundo, sin los pactos, sin las promesas, sin derecho absoluto a Dios. Hemos sido tomados del campo de ser una rama silvestre por ahí tirada, a ser injertados en el olivo, injertados en el pueblo de Dios, a ser nombrados hijos de Dios. No lo merecemos. Por lo tanto, cuidado con pretender tomar lo que no nos corresponde. Dios ha escogido a Israel, y la razón por la que Dios sigue a día de hoy apostando por Israel y con los brazos abiertos a Israel para que ellos confíen en su Mesías y entonces Él los salve completamente, tal y como tantas veces ha prometido en el Antiguo Testamento. Él sigue con los brazos abiertos a Israel. No va a quitar a Israel para que tú y yo nos pongamos en el lugar de Israel. Y la razón no es que Israel sea buena o que Israel lo merezca, que no lo es. La razón es que Dios es fiel. Y Dios cumple lo que promete, ¿sabes? El plan de Dios no es de reaccionar ante las situaciones. Y no es que de repente cuando Dios envió a su Mesías, Jesucristo, llegó a la tierra, se presentó como su Mesías, entrada triunfal en Jerusalén, Domingo de Ramos, qué bien, ¿no? Qué estupendo, venga, vamos con ellos, Israel, muy bien, muy bien, muy bien. Y luego resulta que rechazan a su Mesías y Dios... ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo que inventar un plan B? No. No. A Dios esto no le pilló por sorpresa, por supuesto que no. Él tiene un plan. Y este plan, Pablo lo explica.
Y Pablo lo explica con una paradoja. Fíjate lo que dice tan curioso en el versículo 28. En cuanto al Evangelio, son, Israel, enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. ¿Qué es Israel? ¿Es enemigo de Dios o es amado de Dios? Pues las dos cosas, amigos. Israel es las dos cosas. En cuanto al Evangelio, dice lo primero, son enemigos de Dios. Dice que por causa de los gentiles. ¿Cómo es esto? Pues Israel rechazó el Evangelio, ¿verdad? Eso lo vemos claramente en los Evangelios. Pablo ha estado hablando desde el capítulo 9 del tropiezo de Israel, a partir del versículo 30 del capítulo 9, por ejemplo, de la transgresión de Israel, capítulo 11, versículo 11. Pablo está hablando de lo mal que lo ha hecho Israel, y esto es evidente, esto es obvio, y lo lleva haciendo mal durante tanto tiempo. Por lo tanto, ellos se han erigido como enemigos de Dios por el Evangelio, por haber rechazado al Evangelio. Desde la perspectiva del Evangelio, ellos están luchando en contra de Dios, en contra de su propio Dios, en contra de su propio Mesías. Están luchando, encarándose contra Dios. Y están sufriendo las consecuencias, no todas, porque Dios es misericordioso, pero están sufriendo consecuencias por haberse encarado, por ir en contra de su Dios. Y esto es así, pero no es lo único. En cuanto al Evangelio, son enemigos de Dios, pero incluso esto Dios lo usa para algo bueno. Dice que son enemigos de Dios por causa de vosotros. Dios ha permitido este endurecimiento, Dios ha permitido que Israel rechace el Evangelio. ¿Por qué? Porque así estamos tú y yo aquí. Tú y yo estamos aquí por eso. Y Dios ha abierto a nosotros, por dioseros, mendigos, que no teníamos derecho a nada, el Evangelio de su Mesías, porque ha sido rechazado por los judíos. Pero por causa de los padres, son amados. Dios sigue amándolos. No por su rechazo, sino a pesar de él. Sigue amando a los judíos entrañablemente, porque él escogió a los judíos. Y esto es algo que a ti y a mí nos debería dar muchísima tranquilidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que a ti te acepte Dios no es porque hagas buenas obras. No es porque estés siempre siendo fiel. De hecho, es todo lo contrario, es a pesar de nuestras malas obras. Es a pesar de nuestra infidelidad. Y es por su elección. ¿Por qué deberías amar a tu esposa? Porque es bella y es guapa y siempre te sonríe y te hace la comida que tú quieres ¿Por eso deberías amar a tu esposa? Pues es una cosa buena, son cosas buenas y no estoy diciendo que no, pero esa no es la razón por la que deberíamos amar a nuestras esposas. ¿Por qué deberíamos amar a nuestras esposas? No por lo que hace, sino a pesar de lo que hace. Porque te has comprometido, has tomado una decisión. Decía Dietrich Bonhoeffer, a partir de ahora, tu amor no cuidará tu matrimonio, sino que tu matrimonio cuidará tu amor. Esta es la razón por la que Dios sigue amando a Israel. No porque Israel haga cosas buenas, sino porque Él se ha comprometido. Él ha puesto su palabra. Y como Él ha puesto su palabra, Él ama, Él está hasta el fondo comprometido con su pueblo. Haga lo que haga Israel, Dios tiene un plan y Dios tiene misericordia hacia Israel. Y si esto pasa con Israel, también pasa contigo. Porque Él te ha escogido, porque Él ha enviado a su Hijo, ha muerto por ti, te ha redimido. Pase lo que pase, hagas lo que hagas. Tú no vas a comprar la salvación de Dios, pero tampoco la vas a poder vender. Tampoco tienes el poder para ir en contra de la elección de Dios, de la decisión soberana del Dios que ha escogido salvarte si tú has puesto tu confianza en Él. Así que puedes vivir con confianza, sabiendo que pase lo que pase, siempre puedes volver a Él.
hagas lo que hagas, te pierdas por donde te pierdas, por el camino que sea, igual que el hijo pródigo, en el momento en el que tú recapacites, vuelve a Cristo lo primero, vuelve a Él siempre está con los brazos abiertos, porque Él no te ama por lo que hagas, Él te ama por lo que Él hizo. Él te ama a pesar de lo que hagas. Así es nuestro buen Dios. Esto es lo que hizo con Israel. ¿Por qué? Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y ni el Papa de Roma, ni el pastor de donde sea de la iglesia que se te ocurra, el mayor que tú admires de toda tu existencia, ni el arcángel San Miguel, nadie va a poder torcer la mano de Dios. Y si Él se ha comprometido a elegir, a escoger, a bendecir, a dar misericordia, a perdonar a su pueblo Israel, nadie le va a torcer la mano, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables y no se cambian, no se revocan en el momento en el que pasa del Antiguo al Nuevo Testamento. Si Dios ha escogido a Israel, Dios ha escogido a Israel y no se va a arrepentir, porque su palabra está en juego. Él ha dicho y Él hace y Él cumple. Incluso aunque veamos cómo es posible que Dios redima a Israel, ¿Cómo puede ser? Pues mira, no mires a Israel, mira a su Dios. Y su Dios puede. Y su Dios quiere. Porque Él se ha comprometido a hacerlo. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y aquí está tu seguridad y la mía. Los dones y el llamamiento de Dios hacia Israel son irrevocables también hacia ti. Acude a Cristo. Acude a Él. Él jamás se va a arrepentir de amarte. Hagas lo que hagas. Él jamás va a dar un paso atrás en cuanto a su apuesta por ti. Aunque no lo merezcas. Porque no lo mereces. Él sigue siendo fiel y lo seguirá siendo y en ningún momento se va a echar atrás. Y esto nos da un patrón de misericordia, que mira cómo lo describe Pablo. Versículo 30. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos les sea mostrada misericordia. Esto es un plan infalible, lo habéis entendido, ¿verdad? Esto es como un trabalenguas. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? De repente te ha presentado el plan maestro y nos hemos quedado con el pie cambiado. ¿Qué has dicho, Pablo? Vamos a intentar desgranarlo un poco. ¿Qué es lo que está aquí diciendo Pablo? Pablo está diciendo, mira, Dios ha presentado su plan maestro, su Mesías, su salvación maravillosa. La ha presentado a su pueblo y Él vino primero a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Dice el capítulo 1 de Juan. ¿Y entonces qué pasó? Dios, como decíamos antes, se quedó, ay, pues ¿qué voy a hacer ahora? No, Él ya contaba con eso. Él lo sabía. Él conoce el corazón de los israelitas mucho antes de crear a Abraham en el vientre de su madre. ¿Y entonces qué hizo Dios? Usó eso para la transgresión de Israel, para traer bendición a los gentiles, para llevar el evangelio, la salvación a ti y a mí, y nosotros podemos tener el camino abierto. Él permitió, Él, dice más adelante, encerró en desobediencia a Israel con un buen plan, para que a nosotros se nos sea mostrado misericordia. Nosotros que éramos desobedientes, que no queríamos nada de Dios, Él ha tenido misericordia de nosotros. Pero la misericordia que nos ha sido traída a nosotros, que éramos desobedientes, pero Él nos ha cambiado por su misericordia, por el endurecimiento de los judíos, ahora es lo que Dios va a usar para llevar a los judíos a la misericordia. Y esto es lo que dice al final Pablo, versículo 32. Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Él ha usado el endurecimiento de los judíos para traer misericordia a los gentiles. Y Él ha usado el que nosotros los gentiles hayamos dejado de ser duros
nuestro desendurecimiento para traer misericordia a los judíos. De tal manera que en un plan maestro Él ha hecho que todos los que Él quería que fuéramos salvos, todos, en otras palabras, los que clamamos a Jesús como nuestro Salvador, ya sea de trasfondo judío, ya sea de trasfondo gentil, podamos llegar a Jesucristo, el Mesías de los judíos, podamos llegar a disfrutar de las bendiciones, de las promesas que Dios ha hecho por medio de Cristo. Estábamos cantando ahora, no puedo ganarlo, ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Su amor nos ha alcanzado. Su amor nos ha alcanzado sin que nosotros hayamos tenido nada que ver. Lo único que hemos hecho ha sido como un mendigo a las puertas del palacio, abrir la mano y decir, dame algo. Y Él nos ha dado algo, no nos ha dado un mendrugo de pan, nos ha dado a su Hijo. Nos lo ha dado todo. A nosotros, que no merecíamos nada. Pero incluso eso Él lo ha usado. Y lo va a usar en el futuro para dar salvación al pueblo que Él ha escogido desde hace milenios. No merecemos nada. Todo lo que tenemos es misericordia. Todo lo que tenemos es a Cristo. Yo no llego a entender completamente este plan. ¿Sabes qué? Pablo tampoco. Es algo que se nos escapa completamente. Y esto está bien. Spurgeon, el predicador inglés de finales del siglo XIX, él decía, si Dios fuera tan sencillo como para que nosotros pudiéramos entenderlo, no sería Dios. Esto es así. Y es por esto que Pablo termina esta exposición acerca del plan de Dios con su pueblo. Lo termina con algo que, una palabra teológica, se llama doxología. ¿Sabes qué es esto? Doxología es adoración. Es sin palabras. Este plan de Dios es tan espectacular que no podríamos haberlo inventado ni tú ni yo. Es alguien que está mucho, 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 mucho más allá que nosotros. Mucho más allá que nuestro cortoplacismo con el que vivimos. Y esto nos lleva a la adoración. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Después del trabalenguas que Pablo ha intentado explicar como ha podido, se queda extasiado. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Pero cómo puede haber un Dios tan sabio? Dice, profundidad de la sabiduría, de las riquezas. Dios es tan rico que puede dárselo todo a los judíos. Y a pesar de que ellos lo pisotean y lo despilfarran y lo malgastan, aún sigue teniendo para dar a nosotros los gentiles, que éramos aún más pobres y aún más necesitados. Todo nos lo da a nosotros, para que nosotros podamos vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Y a pesar de que muchos de nosotros vivimos nuestra vida despilfarrándolo y usando incluso las cosas buenas que Él nos da para ir en contra de Él aún está esperando a que su propio pueblo Israel se arrepienta para dárselo otra vez todo, las riquezas de Dios, las riquezas de su misericordia, de su gracia, jamás llegarán a extinguirse. Decía Jeremías que su misericordia es nueva cada mañana. Grande es su fidelidad. Nunca jamás vas a llegar a extinguir, jamás vas a llegar a gastar la gracia que Dios tiene para ti. Nunca. Él es tremendamente opulento, riquísimo en cuanto a misericordia, en cuanto a gracia. ¡Qué profundidad tiene su gracia! De su sabiduría habla, del plan maestro que no podemos llegar a entender. Es algo completamente ajeno a nosotros. No podemos siquiera llegar a arañar un poco la superficie. Él que es santo, totalmente santo, está incluso
usando el pecado de alguien que ha recibido tanto amor por su parte para traer bien a otros, para que ese bien pueda volver a traer bien a esos que han estado yendo en contra está usando todo el pecado, tanta maldad, tanto rechazo, tanta opresión, tanto rebeldía en contra de Dios. Él lo devuelve y lo está usando para traer tanto bien, tanta salvación, tanta redención a tantos millones. Es el Dios más espectacular que no podemos imaginar. ¡Qué grande, qué poderoso, qué... Bueno, bueno. Bueno hacia su pueblo Israel. Bueno, bueno hacia ti y hacia mí. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Dice el versículo 34. Son preguntas retóricas. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Nadie. ¿Hay alguien que sea tan listo como para... Ah, te he pillado, ya sé por dónde vas, ¿no? ¿Quién llegó a ser su consejero? Nadie. ¿Quién va a decirle a Dios que está haciendo mal? ¿Quién le ha dado a él para que él le tenga que recompensar? Dios no es deudor de nadie. Dios no te debe nada. Dios no me debe nada. Todo se lo debemos a él. Absolutamente todo. Hasta el mismo aire que en este momento estamos tomando, se lo debemos a él. Él es el soberano. Él es el que lo sabe absolutamente todo. Él es el que derrama y derrama y derrama y jamás para de derramar misericordia y bondad hacia nosotros. De Él, dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo es suyo. Todo es suyo. Pero es que yo ya estoy dando suficiente tiempo o dinero o yo ya estoy dando de lo mío. ¿Por qué tenemos esta actitud? Porque me creo que es mío. Pero esto es mentira. Es que todo es suyo. Todo es suyo. Él es el creador. De Él es la tierra y su plenitud. De Él. Él nos lo ha dado todo, todo lo que tenemos. Por Él. Él es la razón por la que todo existe. Él es la razón por la que tú y yo podemos seguir respirando. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y para Él, Él es el fin, Él es el destino, Él es el propósito de todas las cosas. Él es la fuente, Él es el medio y Él es el propósito de absolutamente todo. Por lo tanto, como estaba diciendo antes, lo que debería hacer la Iglesia ante la revelación de la grandeza, de la majestuosidad, de la sabiduría, de la soberanía de Dios, es adorar. Eso es la adoración. La adoración no es cantar solo. La adoración no es sencillamente recitar versículos. Y sí, todo eso forma parte de la adoración. La adoración no es solamente parar de hacer una cosa y empezar a hacer otra cosa. La adoración es que nosotros hemos recibido esta revelación de Dios. Él nos ha dado. Él nos ha dicho qué es lo que debemos hacer. Y ahora nosotros, como iglesia, lo hacemos. La adoración es la reacción a la revelación de Dios. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas, muchas gracias. Gracias por este texto y pues te pido que tú impregnes nuestros corazones de adoración, Señor. Que tú nos ayudes a reaccionar ante tu revelación de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa. Que tú toques nuestras vidas y que tú nos ayudes a empezar a vivir, a pensar, a hablar, a ser adoradores, Señor. Ayúdanos a reaccionar como tú quieres que reaccionemos con todo lo que somos
ante esta gran revelación de tu gloria, de tu misericordia, de tu majestad. Y hacerlo como tú quieres, Señor. Ayúdanos a entender que nosotros, por nosotros mismos, no somos nada. Tu Hijo lo es todo. Tu plan es el Maestro. Ayúdanos a rendirnos, ayúdanos a seguirlo, Señor. Ayúdanos a quedar sin palabras ante tu gloria. Te quiero rogar por cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en Cristo. Señor, toca sus vidas, toca sus corazones, envía tu Espíritu Santo a ellos y moldea sus corazones, rompe sus corazones de piedra y dales corazones de carne, Señor. Y que puedan confiar en Jesús como su Salvador. Señor, te adoramos en esta mañana, como tu iglesia, te adoramos. En el nombre de Cristo. Amén. Quería sorprender.